¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ya estamos en su programa, ahora sí que yo le voy a cambiar el nombre por hoy, vamos a llamarlo Calacas sobre la Mesa, porque el tema se presta, pues ya ven ustedes, nos toca transmitir justamente en esta fecha en que está próximo ya a celebrarse el Día de Muertos. Y bueno, pues ese va a ser nuestro tema ahora. Vamos a hurgar en las palabras de la muerte. Va a ver usted que hay historias muy, muy divertidas y que nos enseñan mucho, que nos hacen ver a las palabras de una manera más amplia, quizá no de una forma tan estrecha como antes las veíamos. Pues para desarrollar este tema, ahora vamos a estar su servidor, Arturo Ortega Morán, y también mi compañera, que la dejo que se presente. Muchas gracias, Arturo. Mariana García Luna, y les voy a leer un mini cuentito de terror. Siempre a la misma hora sucedía, sonaba la guitarra, suaves notas que envolvían, ella sentada disfrutando el sonido que arrullaba y le invitaba a escuchar de cerca esa armonía melodiosa. No se movía, se quedaba ahí, deleitándose con el sonido que emitía. Sabía que nadie tocaba, porque solo quedaba en ese cuarto la guitarra llorando la ausencia de su amo, que noche a noche la acariciaba, siempre a la misma hora, antes de que aquel día 13 muriera. Uy. Este es de Ángeles Loera y es un poetazo. Ah, perfecto. Bueno, no, pues, ¿quién eres tú? Mariana García Luna. Sí lo dije al principio. Sí lo dije. Bueno. Ando un poco distraída, pero no tanto. Oye, ¿sabes qué traemos? Les voy a presentar el libro que traemos para regalar hoy. Es de 4 segundos de Cato Gutiérrez, que ya regalamos un libro de Cato Gutiérrez, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí, el instante que nos queda. Bueno, sí, ahora tenemos 4 segundos, que fue su primer libro, que como ven, pues ahora está en su tercera edición. Y cuéntanos, Arturo, qué es lo que tienen que hacer para llevarse este libro que está dedicado por Cato. Bueno, pues miren, está nuestra tradicional caja de palabras, que ya sabrá usted que ahora pues usted va a buscar palabras que tengan relación con este tema de la muerte. Miren, nuestra producción nos la ha pasado con 4 palabras, capaz de que usted por allá hasta encuentra otra. Ya sabe cómo hacerle, busquen la caja partiendo de un punto y siguiendo una secuencia, ya sea en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que bueno, pues vamos a verla y pónganse listos y ahorita vamos a más detalles. A ver, viene de ahí. El juego comienza en 3, 2, 1. Uy, ahora sí que están muertas estas palabras, me va a ser fácil encontrarlas. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? Oye, Bueno. y cuando te pregunté, ¿y tú quién eres? No era porque no hubieras dicho tu nombre, sino porque ahora te veo con un peinado así distinto, casi siempre tu pelo es así quebradizo. Sí, y ahora, no, pero pues dije, ahora me quería ver diferente. Ah, no, Sí. perfecto, no, pues así está bien. Gracias. Bueno, ¿y saben qué? Vamos con la alternativa. Aparte de la caja de palabras, le voy a hacer otra invitación para que también participe para llevarse este buen libro. ¿Qué le parece si aparte nos llama al 2020-8865, 2020-8865, para decirnos las palabras de la caja y como alternativa, díganos frases que son equivalentes a decir ya se murió? Hay muchas en el lenguaje coloquial, existen, bueno, no lo voy a prejuiciar, así que usted piénsenle, llámenos y diga, yo me acordé de esta, 2020-8865, y en el último bloque vamos a repasar esas frases. ¿Les puedo dar una pista? Bueno, claro, se Sí, vale. así como ya se petateó. Bueno, por ejemplo, ahí va una. Ahí va una. Pero hay muchas, Ok. así que órale, apúrele, 2020-8865, y mientras nosotros vamos avanzando en este macabro tema, la muerte. Pues fíjense que de la muerte se ha producido mucho lenguaje, muchas palabras, muchas frases. Yo creo que tiene que ver en parte porque la muerte siempre nos da un poquito ahí como de miedito, aunque nos queramos divertir con ella.
Y entonces esto crea en muchas de esas frases que en el lenguaje se llaman eufemismos. Eufemismo quiere decir formas suaves, formas agradables de decir algo que no lo es. Y entonces, pues para no decir ya se murió, se dice ya se petateó, que se oye un poquito más chusco. Entonces, de esta naturaleza son muchas de las palabras que vamos a comentar. Fíjense, por ejemplo, empecemos con la palabra cadáver. Pues cadáver, uno se imagina luego el cuerpo ahí tirado de algún muertito, ¿no? Lo curioso de esta palabra es que en latín prácticamente se decía igual, pero hay una leyenda que dice que esta palabra cadáver se formó como un acróstico de una frase romana en latina, que era algo así como cara data vermubus, o vermibus, mejor dicho, vermibus. Vermibus en latín quiere decir gusanos. Entonces, literalmente esta frase, cara data vermibus, significaría carne dada a los gusanos. Ah, qué caray. Y entonces, muy cadáver, literal, ¿sí? muy gráfico. Cadáver se formaría de el car, el da de la otra palabra y el ver del vermibus, que son gusanos, como un acróstico. Pero eso no es cierto, esa es una leyenda muy antigua porque ya la platicaban allá nuestros ancestros en la Edad Media, pero ahora ya con estudios serios ya sabemos que cadáver deriva de un verbo latino que es el verbo cadere, que literalmente significa caer, cader es caer. Y entonces, literalmente, cadáver viene a ser un caído, un eufemismo, ¿no? Para no decir ahí está un muerto, dices ahí está un caído, ahí está un cadáver. Entonces, pues sí, cuando ya dices ya no tú, cáete cadáver, como que ya está redundante, ¿no? Porque si cadáver es el que se cae, pues... O eres un cadáver, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera palabra que comentamos acerca de este tema. Fíjate, pues bueno, también está muy común esta palabra, la escuchamos mucho sobre todo como en las series policíacas, ¿no? Estas de investigaciones o algo así, la de occiso. Ah, sí, el occiso, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo no? Sí, pues el occiso, que viene de occisus, que significa matado, ¿no? O del latín occidere, que significa cortar o significa eliminar o matar. Y de hecho, esta palabra, si fuéramos rigurosos al usarla, deberíamos de referirnos nada más hacia las personas que murieron de manera violenta. Que les ayudaron. Que les ayudaron, a que exactamente, a que se murieran. Sí, sí, porque fueron de alguna manera eliminados, ¿no? Eliminados, matados, cortados. Pues no, es que fíjate así. Que tienes razón, porque si te fijas bien, a veces sí, por eufemismo, a veces para no decir mátalo, dicen elimínalo. Sí, exacto. Pero es lo mismo. Entonces, en latín seguramente se usó eso, córtalo. O hasta córtalo. ¿verdad? Ya de hecho está hasta así, ¿no? El Córtalo. movimiento de córtalo. Entonces, el occiso es el que muere violentamente. O sea que no todo cadáver es occiso. No todo cadáver es occiso. No, entonces póngase listo porque hay de muertitos a muertitos y no todos son occisos. No todos son occisos. Que fíjate que en el lenguaje coloquial a veces a algunos amigos yo los he oído decir esa frase cuando dicen, cuando te quieres hacer el despistado, que no das para la cooperacha, para algo de, no te hagas el occiso, ¿no? Ajá, sí. Bueno, no te hagas pues ahí está otra muerto. aplicación ya moderna, ¿no? Sí. Pues hay más, mira, también pues está la palabra difunto. La palabra difunto, pues... El muerto estaba difunto. O sea, además se difundió sí, todo. Sí, totalmente. Aquí lo interesante de la palabra difunto es cómo en latín era difuntus, casi igual, ¿verdad? Prácticamente. Pero fíjate que en latín no representaba necesariamente a un muerto, sino que difunto le llamaban a todo aquel que ya había terminado una tarea, un cargo. Vamos, si tú habías sido, por ejemplo, vamos a decir, diputado por un periodo, pues eras diputado, pero cuando ya se acaba tu periodo, entonces ya eras un difunto, porque ya habías terminado tu función. Entonces, difunto está relacionado con la palabra función. El que funge, fungir es tener una función. Entonces, el difunto es el que ya dejó de fungir. En este caso, el que ya dejó de fungir en la vida. Y es una muerte metafórica, ¿no? Cuando, por ejemplo, que dejas de estar en algún cargo, supongo que de ahí derivó. ¿O cómo? Sí, pues es terminar, digamos, dejar de ser algo. En este caso, yo me imagino que es
la imaginación de decir, cuando llegas a esta vida, llegas a cumplir una función, lo que te toque, y cuando te mueres, pues ya terminaste, acabaste tu tarea, entonces ya eres un difunto, ya dejaste de fungir, acabaste tu función. Mira. ¿Verdad? Sí, por ahí va el origen de esta palabra difunto. Pues hay otra palabra que se parece un poquito a la de cadáver por lo de la cuestión de caer, que es fallecido, que en origen fallere es fallar o equivocarse, y como metáfora podemos decir que uno se tropieza o que da un traspié. Y como lo normal o lo más general, ¿no? Si tú te tropiezas, pues te caes. Das el ranazo. Das el ranazo, te cae. Entonces, fallare en latín también se utilizó para referirse a una caída. Y entonces, bueno, pues más adelante este eufemismo, ¿no? Que nos hablabas al principio de lo que son los eufemismos, se utilizó para referirse al muerto, o sea, al caído, ¿no? O sea y que, por lo tanto también se dice que es un fallecido. Ándale. O sea, se parece mucho entonces a la idea de cadáver. A la idea de cadáver, si de caer. cadáver es un caído, el fallecido también es otro caído, pero con una serie de una cadena, pasos, una cadena más complicada. Sí, ¿no? un poquito más Interesante, complicada. ¿no? O sea, sí, te equivocas, caer, es como meter la pata. Exacto. Meter la pata es tropezarse, te caes, y si estás caído, estás muerto. Sí. Así es el lenguaje, por eso a mí me encanta seguir esas secuencias, línea, esos ¿verdad? viajes de las palabras. Oye, ¿y el imperfecto? ¿Quién es el imperfecto? El imperfecto, bueno, el imperfecto también es el que se murió, pero fíjate que esta palabra va por el lado también para el que le ayudaron, o sea, el que fue asesinado, al que se deshicieron de él. Al que le echaron la manita Sí, para dejar este mundo. Sí. Caray. Porque imperfecto literalmente quiere decir algo así como sobre el que actuaron, sobre el que hicieron algo. Se parece un poco como a interactuar. Inter, facere. Facere en latín es hacer. Y el inter es como interactuar, o sea, hacerle algo a alguien. Entonces yo me imagino que también otra vez son esos eufemismos para no decir, a ver, están conspirando a oye, no, pues mátenlo, se oye muy feo. Decir, como sí, alguien. El acto no, se oye feo. Sí, ya ves que a veces dicen, no, llévenlo a dar un paseo. Ándale. Pero hay toda la carga que va en la frase. Sí. Bueno, hay que hacerlo imperfecto, es como decir, actúen sobre él. Y en esa frase, actúen sobre él, pues ya va el mensaje de lo que le van a hacer. De caput. ¿Verdad? Sí. Entonces de ahí viene la palabra imperfecto, que entonces también deberíamos aplicarla junto con oxiso a los que murieron, pero violentamente por alguna acción de algún semejante. Bueno, y pues también está esto de finado. El finado, sí, claro. De latín finare, o sea, el que llegó a su fin. Pues ¿no? sí. Pues, el que llegó, el que ya terminó, pues ya se tiene que ir, ¿no? Y de ahí también surge el verbo finar, terminar, ¿no? Pues Por sí, ejemplo. porque pues el fin es, ya sabemos, es la rayita de la frontera. Sí, ¿verdad? ese límite es el borde, perdón. Del que hasta ahí llegaste. Del que hasta ahí, sí. Es que me pone nerviosa estos temas, pues sí, un poquito. imagínate. Yo todavía no Y quiero yo terminar. que vine así medio negro, muy de negro, así sí, como... no. Sí, entonces, bueno, ese es el límite, el borde. Del mismo origen son palabras como finiquitar, definir, definitivo, confinar, ¿no? Que es estar entre límites, refinar, que es mejorar, ¿no? Hasta sí, o sea, las llevar últimas consecuencias, hasta límite una cosa, ¿verdad? Perfecto. Y entonces el finado es de esa familia, el que de alguna manera llegó a la llegó rayita. al borde, llegó al límite y pues ya, se tiene que retirar de esta vida. Tan. Así es. Pues sí. De acuerdo. Así es. Bueno, pues miren, va a haber, claro que más palabras, pero no sé si así rapidito le podemos echar otra hoja para que nuestros amigos vean la caja de palabras y ya de ahí nos vamos a hacer un intermedio. A ver si producción nos puede poner la caja de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Hola, preciosa. ¿No te da miedo andar de noche por estas calles tan oscuras? Cuando estaba viva, sí.
Dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte, que nos gusta jugar con ella. Yo digo que es puro cuento, ¿no? Porque yo no he conocido una persona así que cuando ya la ve de frente esté muy contento y muy sonriente, como que es como una máscara, ¿no? Pero yo creo que esto se relaciona pues con una forma de autodefensa, ¿no? De querer decir, no, yo no le tengo miedo a de machismo. Claro, pues porque soy bien macho y entonces... Al cabo que es mujer. Sí. Pero fíjate Claro. que había un sabio griego de esos que hubo muchos, pensador, que dejó una frase para la posteridad. Él decía, ¿por qué hemos de tenerle miedo a la muerte? Después de todo, cuando nosotros somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros ya no somos. O sea que no va a haber manera de que nos topemos, o estamos o no estamos. Y bueno, pues eso no quita el miedo, porque la prueba es que el lenguaje nos ha llenado de palabras para disfrazar ese miedito que nunca se nos quita por desaparecer. Exacto. Vamos entonces ahora a hablar de palabras que nombran a esa personificación de la muerte. No la queremos imaginar como si fuera una persona, no sé por qué mujer, bueno, quién sabe. En otras culturas sí a veces se ha hablado de hombres, pero aquí no. Una de ellas, la clásica, la calaca. La calaca. Sí, la calaca. Esa calaca que nos la imaginamos luego, pues un cráneo descarnado, pues, ahí está, pero bueno, ya hay calacas modernas, ¿no? Bueno, o sea, eso ya es muy estilizada, sí, ¿no? Sí, ya no, es... pues ya se pusieron una moda en la onda, ¿no? Sí. Hay unas florecitas Con sus aquí lentes con sus y lentes. Entonces, aquí el asunto de esta palabra calaca, necesariamente para entenderla, la tenemos que relacionar con una palabra latina, que es donde le nace el nombre prácticamente. La palabra latina era calvaria, y calvaria en latín significaba, pues esa, la que no tiene pelo, lo que para ahora nosotros en castellano es calva. Por eso, pues es muy lógico, ¿no? Pues, si alguien no tiene pelo, pues es un cráneo, ¿no? Claro, es una Entonces calva. está calva. Sí. De ahí vino calvaria. De calvaria en español dio calavera. Entonces calavera literalmente es la calva. Y de calavera se hizo una contracción ya como una forma breve, jocosa, de decirle la calaca. Ya es una derivación posterior. Pero pues para relacionar cosas, ya ves, ahí se habla de el monte Calvario, bíblicamente fue donde crucifican a Cristo, que literalmente entonces debió ser el monte de la calavera. Hay quien dice que es porque se asemejaba a una calavera y otros dicen que no, que es porque no tenía nada de vegetación, estaba pelón, estaba calvo. Y por lo tanto era Calvario. El que haya sido guarda la misma idea. Pero bueno, ya nomás como detalle, aunque ya otras veces lo he comentado, a mí se me ha hecho muy curioso cómo aquí en Monterrey hay una huella de la calavera medieval, en el sentido de que se generó una variante que era calaverna. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así es el lenguaje. Entonces decían, en vez de decir calavera, decían calaverna, y así se usaba. Y así apareció en los diccionarios incluso de la época. Y aquí a Monterrey de algún modo llegó la palabra y hay un arroyo que... pues normalmente ahorita está muy seco, pero cuando llega a llover fuerte a veces nos recuerda a la muerte. Han pasado cosas ahí. Y algo debió haber pasado en el pasado porque a ese arroyo lo bautizaron como el arroyo de la Calaverna. Y así aparecía en los mapas todavía del siglo XIX. Pero cuando esa palabra dejó de usarse, ya nadie dijo calaverna, ya se dijo calavera, pues perdió el sentido y la gente, pues al no hallarle sentido, le empezó a llamar Talaverna, como que yo creo que se cruzó con Talavera o algo así. Sí. Y ahí está. Pues se escuchaba menos tétrico, ¿no? También. Sí, además, pero el asunto es que ahora cuando ustedes pasen por ahí y que digan, aquí está el arroyo de la Talaverna, ya lo saben, era Calaverna, que era una forma de decir calavera. Fíjate. Oye, y ahorita que mencionabas esto de, bueno, más bien hacías la pregunta de por qué la muerte mujer, digo, me llega el pensamiento, no sé, pero tal vez no sea porque la madre es la que da la vida y a lo mejor que es la mujer, a lo mejor entonces también ella misma es la que, no la madre, no la mujer, la muerte es la que la quita. Pues puede ser, a veces. No sé, está pelón. Sí, está pelón para saber. Está pelón, ¿no? Como la pelona, por ejemplo, es otra manera para llamar a la muerte, ¿no? Y por esto de la calva, ¿verdad? Sí. Fíjate, hay unos versitos de una canción ranchera que dice: viene la muerte luciendo mil llamativos colores, véndame un beso pelona que ando huérfano de amores.
Así como no la cantaba Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Sí. La pelona, ahí se dirigía a ella así como, pues para no decirle muerte. Ujú. Es una manera muy afectuosa, así como que de esa manera se esmiga con ella. Ay, mi peloncita. Ándale. Y así ya como que Sí. tú esperas que se Pues es porte que ya hay que ir bien haciendo amigas contigo. con ella, ¿no? De cierta manera. Pues es lo que Sí. se busca, ya ves tantos cuentos, tantas historias que se han escrito en ficciones de esos diálogos con la muerte. Así es. Y bueno, pues entonces otra característica de este personaje, aparte de que está calva, está pelona, es que está como que está a dieta, no sé, pero se ve muy Está en flaca, los huesos, ¿no? Sí, está en los Ah, huesos. Y entonces esto ha dejado que también se le ponga por nombre la huesuda. Está bien decirle la huesuda, porque son puros huesos. Bueno, mira, ahí está la huesuda, Ahí un poco está la tapadita y huesilla. para que no se le vea tanto, ¿no? Yo creo que Ajá. le da de dar pena, pero se adivinan ahí esos huesos. Es que la muerte también tiene su pudor, oiga. Sí. Claro que sí. Pero bueno, que qué mejor manera de imaginarte a la muerte que en forma de esqueleto, porque bueno, Sí. es lo que queda de un cuerpo cuando ya se le fue la vida, cuando ya se le fue la carne, y es lo último que por ahí Con lo que queda. se puede ver como restos. Fíjate, y por eso también le llaman la tilica, ¿verdad? Sí, la tilica, claro. Sí, porque viene del náhuatl tilinqui, ¿no? Que es delgado, estirado, ¿no? Así Sí. como que hace esa referencia a que está tieso también, ¿no? La tilica, mira, ahí está, La tilica. como Ahí está. carta de lotería, la tilica. Sí, pues, y fíjate que yo creo que es curioso que esta palabra, quizás no sé si haya otra, fíjate, pero no recuerdo ahorita, pero quizás sea la única en la que se toma una palabra náhuatl para Ujú. bautizarla. Todas las que hemos mencionado pues son castellanas, ¿no? Que vienen Provenientes del del latín. latín, sí. Ujú. Entonces no está mal tener nuestra personificación así para sentirla más familiar, la tilica. Claro, pero eso habla como de la filosofía, ¿no? Y de la idiosincrasia de nuestros ancestros también, del concepto que tenían ellos de muerte. Sí, claro, ellos Al también tenían contrario sus... del catolicismo, del Sí. cristianismo, ¿no? Sí, y además la palabra tilica yo la he oído en el lenguaje popular para referirse no solo a la muerte, sino también las mamás a veces dicen a la muchacha, ándale muchacha, come porque estás muy tilica, ándale para que engordes, ¿no? Porque, Ajá. o sea, se usa así como adjetivo también. Sí, de flaco, ¿no? Flaco, Coloquial, delgado, sí. Entonces, pues está bien, está Oye, padre eso. Y la Catrina también, ¿no? Ay, la Catrina, esa Catrina, que muy famosa yo creo que Catrina. quizás el más exitoso nombre de la muerte para nosotros los mexicanos, que bueno, es toda una secuencia de hechos. Miren, ahí está la Catrina, esa en 1900, ¿qué sería? Pues yo creo que a principios del siglo por ahí, la dibujó José Guadalupe Posadas, era un caricaturista. Y él la dibujó con el ánimo de, pues, de alguna manera echarle mosca a las mestizas e indígenas de la época, que de pronto querían vestirse como las criollas, las europeas, para que parecerse. Y él, pues, como que les echaba mosca, ¿no? Les decía, no, hombre, ustedes son unas garbanceras. Porque, pues, el pueblo de aquí es maicero, ¿no? De aquí Ujú. comemos maíz O frijolero. o frijolero. Ajá. Y ahora me sales con que quieres garbanzos. Voy. Voy. Y entonces él dibuja esta calavera garbancera, así la llamó él. Y pues, de hecho, escribe unos versos, déjame ver si los anoté. Fíjate, dice: A ver. las que hoy son garbanceras pasarán a ser unas deformes calaveras. O sea, como Pues que sí. él lo hace en ese tiempo en que ya se empezaba a jugar con la muerte de una manera literaria. Y así se quedó, la vistió muy elegante, pues ironizando. Ujú. Pero fue hasta 1943 cuando Diego de Rivera pinta ese famoso mural de Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, creo que por ahí anda, en donde pone a la muerte de Guadalupe Posadas, así muy con su sombrero, muy elegante, como centro de ese mural. Y pone, mira, ahí está una parte de ese gran mural y personajes de la historia de México. De hecho, se pinta el mismo como niño. Atrás está Frida Kahlo. Ujú. A un lado con bastones es José Guadalupe Posadas, justamente el que pinta a la garbancera. Mira. Y empiezas a localizar, mira, aquí está Maximiliano, aquí está Benito Juárez, aquí está Carlota, aquí están, en fin, como que aglutina a muchos héroes de la historia de México.
Y este mural desapareció cuando el terremoto del 85, pero lo rescataron y luego ya está, creo que a partir del 90, por ahí en un museo, ya se puede volver a verlo. Pues qué bueno lo que lo rescataron, porque está padre. Pero él es el que dice, y aquí está la calavera muy Catrina, porque entonces usa el nombre de Catrina, que era también otra palabra que venía del siglo XIX, que para nombrar también a las muchachas que se querían vestir muy elegantes sin ser de esa procedencia. Por el nombre Catherine, que era muy común en las europeas, y ya dice, ay sí, muy Catherine. Y Catherine, y quedó para los Catrines, las Catrinas, y entonces la calavera garbancera de Posadas pasó a ser la calavera Catrina, y así es como la conocemos en todos lados. Yo creo que hoy va a estar con gran éxito. Sí, lleno de Catrinas por todos lados. A la gente, a las muchachas les encanta disfrazarse de Catrinas, pero ese es el origen. Fíjate, pues a mí ya me llevó patas de catre. Patas de catre, esa es otra. Patas de catre. Fíjate que yo no sabía que esa también era un eufemismo para referirse a la muerte, patas de catre, pero sí. Fíjate, ahí ven un catre, y precisamente le llaman así patas de catre por, bueno, lo flaco de las patas, ¿no? Pero tiene que ver con la X que se forman al cruzarse esas patas de madera o de fierro o de lo que fuera, que tiene que ver exactamente con la figura que vemos ahí, ¿no? De la muerte, esa calaverita con los huesos cruzados. Ándale, bueno, fíjate, entonces es una asociación geométrica. Órale. Sí, órale. Para que veas que también hay conceptos fíjate, matemáticos en estas cuestiones de la muerte. Así Pues está es. padre todo esto de los nombres de la muerte. Así que, pues por otro lado, también tenemos que ponernos listos, porque nosotros estamos esperando que usted nos mande frases que quieren decir ya se murió. Recuerde, 2020-8865. Y además, pues claro, envíenos por lo menos 4 palabras que aparecen en esta caja que nos ha preparado producción. Obviamente palabras relacionadas con este tema. A ver si podemos verla para que le eche otra buscadita. El juego comienza en 3, 2, 1. La pesadilla lo despertó. El corazón le latía con fuerza. Soñó que en su refrigerador había una cabeza humana. Cuando lo abrió, respiró tranquilo. Allí estaban las dos. No le faltaba ninguna. Pues aquí seguimos en su programa Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que esté aquí con nosotros compartiendo este momento, aunque es un poquitín macabro, pero va a ser muy instructivo. Y recuerde que si quiere llevarse el libro de Cato Gutiérrez, 4 segundos, solamente tiene que llamarnos al 2020-8865 y decirnos cuáles son las palabras que encontró en la caja de palabras. Y además las frases que ya nos empezaron a llegar, las frases Sí, estas sí. De cómo se puede decir ya se murió de otra manera. Ajá. Ya miren, aquí hay una serie de llamadas. Apúrese, yo creo que todavía alcanzamos y ahorita al final del bloque les volvemos a poner la caja de palabras. Y el libro está buenísimo, así que no se lo pierdan si hay oportunidad de tenerlo. Calaveras, Arturo. Sí, fíjate Calaveras. que a mí me encanta de esta época esa tradición de hacer o de escribir calaveras literarias. Pero poco a poco, a través del tiempo, he visto que se ha ido ya desvirtuando esta tradición, porque quizá ya las nuevas generaciones no se les ha enseñado o no se han dado el tiempo para aprender ciertas materias primas básicas que se requieren para hacer una buena calavera. Fíjense, una calavera no se hace así nomás diciendo Mariana ya se murió, ya la llevan a enterrar y ya no va a estar con nosotros. Pues no, o sea, eso no es una calavera, no. La calavera tiene que tener básicamente 3 elementos, fíjense. Uno es
la rima. Okay. Ustedes lo saben, rimar es, bueno, cuando rimas, cuando tú dices, por ejemplo, versos que dices como una gota de brisa, como una mujer hermosa, como un pétalo de rosa, para mí es la sonrisa. Ahí hay rima, ¿no? Porque las últimas palabras se corresponden por pares en las últimas letras y suena, ¿verdad? Armoniza. Pero no solo eso, aparte de haber métrica. La métrica se refiere a las sílabas que se cuentan en un verso. Si yo digo como un pétalo de rosa, yo debo contar como un pétalo de rosa, 8. Entonces voy a manejar versos de 8 sílabas. Y así tienen que ser todos los demás. Entonces, eso se le llama, la métrica, la rima. Y el tercer elemento, que quizás es el más importante, es el que debe haber un contenido que sea picoso, que haga sorprender al lector, que lo haga soltar una sonrisa casi siempre. Entonces, miren, esa es la manera. Usted va a hacer una calavera, se sienta tranquilo, se relaja, escoge una víctima. Pues ya aquí tengo una así que cerquita, así que pues es la única que tengo cerca, así que bueno, pues vamos a escribirle la calavera a Mariana, tratando de que sea octasílaba, 8 sílabas, y pues lo largo, eso sí ya depende de cada quien. Lo puede ser muy cortita, mediana, larga, bueno, ahora sí que depende. Yo la voy a hacer así. Dependiendo de la creatividad y del tiempo. Sí, ¿no? En realidad yo ya la había escrito porque es muy difícil improvisar, pero ahí les va. A ver. A Mariana, la escritora, la tilica sorprendió. No hay más ya para esta autora. Anoche se petateó. No. Ay, Catrina tan fodonga. Seguro es que te interesa que Mariana ahora ponga palabras sobre tu mesa. Huesuda, dale permiso de cumplir con un pendiente. La novela que ella hizo, que la presente a su gente. Ya está listo el escenario para la presentación. A este evento literario vamos a ir hasta el Panteón. Bueno, pues ahora sí tú completa la invitación, ¿no? Oigan, pues sí, no solamente fue una rima, sino una rima muy acertada y muy veraz, porque fíjense, los invitamos este jueves 2 de noviembre a que nos acompañen al Panteón Valle de la Paz a las 5 de la tarde. Ahí voy a presentar mi libro Memorias del Más Allá para vivir en el Más Acá y me va a acompañar, por supuesto, nuestro compañero Arturo Ortega. Me la voy a jugar. Sí. Así que ahí los esperamos. Jueves 2 de noviembre, 5 de la tarde, Panteón Valle de la Paz. Ya ven, que sí era cierto. Que sí, Las sí es cierto. algo saben. Mira, oye, no, pues fíjate, ya me pusiste nerviosa. Bueno, esa es la tradición de las calaveras literarias, que como les digo, ahí le busca uno para que tenga algo de jocoso, tenga algo de interesante y sobre todo pulir la palabra para que haya rima y haya métrica. Y entonces de eso se puede tener una buena calavera. Y que tiene que ver con las características de la víctima, ¿no? En este caso, sí. ¿no? Que pueden ser virtudes o defectos, o los dos, ¿no? O situaciones así, que la identifican. Ajá, fíjense. Bueno. Pues bueno, tenemos más palabras macabras en este día de hoy. A ver cuáles como siguen. lápida, por ejemplo, ¿no? Lápida. La lápida, que es esta base de concreto, ¿no? Donde pues se escribe. Piedrota, Una piedrota, pues sí, de concreto, sí. Bueno, es que ahora ya pueden ser de muchas cosas, ¿no? En donde se hace la inscripción, ¿no? De que aquí yace fulanito de tal y el año y eso, ¿no? Y bueno, esta lápida viene del latín lapidis, que es una piedra. ¿Sí? De ahí vienen también las palabras lapidar, lapidario, y lo podemos utilizar también en un sentido figurado, ¿no? Como por ejemplo podemos decir, esto es un lenguaje lapidario, o sea, que quiere decir que es conciso o solemne, que es duro, ¿no? Sí, como una piedra. El lápiz también viene ahí también. Así es. De lápiz, sí. Entonces es la piedra. Es la piedra, así es. Sí, que por cierto lo que le escribes ahí arriba se llama epitafio, que es palabra griega de epi, encima, y tafos, que es tumba, literalmente lo que está encima de la tumba. Y ahí es donde le pones también una frasecita que Encima también tratas ahí de exaltar las virtudes del muertito. Yo creo que si a mí me enterraran, yo nomás le pondrían, aquí yace petateó, ya. ¿Para qué le ponen tan largo? ¿No? Sí, está muy bueno. Pero bueno, entonces, siguiendo con estas palabras, pues también otra manera de deshacerse del cadáver es meterlo en un sarcófago, que era lo que hacían los griegos, los egipcios.
Claro, los egipcios hacían tratamiento para momificar, pero los griegos no. Miren, esos sarcófagos son como ese que se ve en pantalla, una como caja hecha también de piedra. Ahí se colocaba el muertito y se le tapaba. Y fíjense, aquí lo curioso es que los griegos le hayan puesto ese nombre de sarcófago, porque literalmente quiere decir sarcos, quiere decir carne, y fagos quiere decir comer. Ay, no, Entonces sarcófago literalmente es el que se come la carne. Que yo me imagino que se lo pusieron así porque metían al cadáver y se iban, y al paso de los años le abrían y ya había puros huesos. ¿Qué le pasó a la carne? Pues se lo comió el sarcófago, sí. Yo creo que después se enteraron que eran los gusanos. Sí, ¿verdad? sí, pero pues ya era demasiado tarde. Pues sí, oye, y también está esta palabra del camposanto. El Camposanto. Pues sí, el Camposanto es el campo bendito, ¿no? O sea, eso es lo que significa un camposanto. Miren, ahí vemos uno, que eran los panteones que se edificaban alrededor de las iglesias, ¿no? O junto a la iglesia. Los padres antiguamente bendecían este campo, este terreno, en donde se iban a enterrar a los muertos, y bueno, pues por eso se le puso el campo santo, porque era el campo bendito. Y aquí podríamos ver cómo era el funcionamiento social de los cementerios en esas épocas, porque por ejemplo, si tú habías muerto en ¿cómo se llama? Pecado mortal, no podías ser enterrado en un campo santo, porque pues no, o sea, ¿cómo? Habías muerto en pecado, entonces te mandaban allá al cerro o a ver dónde, pero al campo santo no podías, ¿no? También, por ejemplo, si tenías mucho dinero, si eras de un estatus social alto, te enterraban muy cerca de la entrada de la iglesia, porque quiere decir que ahí estabas más cerca del camino hacia el cielo. Sí, inclusive hasta dentro de las iglesias, que ha sido ya los de lujo, ¿no? Sí, no claro, cualquiera. eso sí, ya plus. Sí, ya. sí. VIP, Entonces, era VIP, ¿no? VIP, sí. Pero pues obviamente en nuestra mentalidad humana pensamos que estar allá dentro de la iglesia nos protege de no sé qué, pero bueno, es como sentirse más a gusto de morirse, ¿no? Y me acordé de otro corrido de El hijo desobediente, que en un verso decía así: lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me pise el ganado, con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga: Felipe fue desgraciado. Me acordé más o menos. Ahí fue saliendo. El hijo desobediente se es llama de El Pedro hijo Infante. Desobediente. Pues no, era un corrido popular de hace años. Sí, pensé que era de una película. Sí, no, era un corrido. Es que se supone que se está peleando y el papá llega a separarlo y está tan enojado que avienta al papá. Entonces el papá, como que por lo que acabas de hacer, la vida te han de quitar, como que le echa una maldición, ¿verdad? Y luego ya le contesta eso que te platiqué. Pues mira. Oye, ¿y los cementerios? ¿Por qué se llama cementerio? Cementerio, que es otra forma de llamarle al panteón. Fíjate que es una de las alternativas que hay para explicar el porqué de este nombre. Iría muy acorde a la idea cristiana de la muerte. En la idea cristiana, bueno, se supone que te mueres, te entierran, pero hay una promesa de resurrección. Que en cierto momento va a haber un juicio final, los muertos resucitarán y habrá la vida eterna, etcétera. Entonces, esta palabra cementerio en griego es una de las variantes con las que se trata de explicar, es que significa dormitorio, el lugar donde se duerme. Entonces, pues por eso digo que está muy afín, porque en ese punto de vista no estás ya desaparecido, estás nomás dormido esperando que venga ese momento de la resurrección. Qué caray. Oye, pues se nos quedan varias palabras todavía, hay varios términos fuera, pero ¿qué creen? Nos tenemos que ir a un corte, pero antes de eso vamos a ver la caja de palabras, porque recuerden que si ustedes nos hablan y nos dicen qué palabras encontraron, se pueden llevar el libro de Cato Gutiérrez, 4 segundos, al 2020-8865. Entonces vamos a ver la caja de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1.
Soñé que volvía, que se metía en mi cama, que me abrazaba fuerte. Desperté sobresaltado. No había nadie, pero mis manos apretaban una prenda. Era el vestido con el que la sepultamos. ¿Sabe usted que otra palabra para referirnos a la muerte es la parca? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. En la mitología romana se llamaban a las parcas a las divinidades del destino. Estas eran Nona, Décima y Morta. En la mitología griega se les conoció como Cloto, Láquesis y Átropo, y eran las Moiras. Estas divinidades regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, con ayuda de un hilo que la primera hilaba, la segunda enrollaba y la tercera, Átropo, cortaba cuando el término de la existencia llegaba a su fin. Se dice que hilaban con un hilo de lana blanco, pero que iban entrelazando con hilos de oro para referirse a los momentos dichosos, a los momentos buenos. Pero lo hilaban o lo entrelazaban con hilos de lana negra cuando eran momentos difíciles, los momentos tristes o duros. Después pasa el tiempo, la mitología romana desaparece, pero nos queda como herencia la figura de la muerte con la guadaña que nos recordaba a Átropo, la última de las parcas. ¿Por qué? Porque ésta llevaba entre sus manos un instrumento filoso que era el que cortaba el hilo de la muerte. Y así es como se nos queda el término de la parca. Y bueno, nos queda, aparte de la imagen, nos queda también la palabra, ¿no? La parca. Así que se lo conté aquí en pocas palabras. Ah, mira, entonces es otro eco de la mitología, desde, ya sea griega y romana. Sí. Y fíjate que me acordé, a lo mejor aquí está relacionada esa expresión que seguramente ustedes también por ahí han oído, la de, hijo, es que mi vida está pendiendo de un hilo. Exacto. ¿Verdad? Sí, pues seguramente exacto. Es una reminiscencia de aquellos ecos mitológicos. Sí, muy porque bien. seguramente los griegos pues sí se creían todo, y los romanos no se creían estas divinidades que pues sí sujetaban los hilos. Y ¿sabes qué también hace como la imagen esta del titiritero? ¿Verdad? Sí. Porque sí. a veces sí nos sentimos de que ¿quién nos está moviendo? No, déjenos en paz. Y ya cuando te cortan los hilos, pues, como Y toda con- marioneta caes como el cadáver. Caes como el cadáver o como Cáete cadáver. Exacto, como el fallecer, ¿no? El fallecido también. Entonces, bueno, sí, son metáforas interesantes. Oye, pues Así es. qué bueno que nos llegaron ya muchas llamadas, Sí. entonces pues ya va siendo momento de A ver, elegir pues mira, fíjate, vamos. primero al ganador. Sí. Ah, Primero, bueno. ok, Ok, nos primero, indica de sí. producción que primero les mostremos las respuestas. Ok, adelante. Altar, La vela, tumba. lotería. No, eso es otra cosa. Esta es otra. Bueno, No, esas esa son es la las caja de cuatro. palabras. Sí, las cuatro Sí. palabras de. Aquí varios de ustedes nos. Sí, le atinaron y de hecho hasta reportaron. dieron más, ¿eh? Fíjate, lo Fíjate. que es la creatividad. Exacto. Mira, aquí vamos a saludar a Carlos A. Sandoval, a Rosalía Sánchez, Verónica Alarcón, Lourdes Delgado, Oscar Salinas Garza, Irma Rangel, Anabel Rodríguez, Diana Julieta Nava Rodríguez. Y acá tenemos a Gerardo Blanco, le mandamos afectuosos saludos. Él nos dice, Catrina, y que chupó faros, porque recuerden que también Sí. preguntamos frases para equivalentes a decir se murió. Antonio Así es. Castillo, Marta Alicia Guzmán, también ya chupó faros. José Juan López de la Chapultepec, que acabo para morir nacimos, eso es un dicho. Anabel Rodríguez de Jardín Español, que por qué, pregunta que por qué se dice ya se lo llevó el payaso, ahorita lo respondemos. Ahorita se lo vamos a contar. Sí. El fantasma de la ópera, porque viene en blanco, pero bueno, seguramente es que aquí se cuela de todo en estas Pues fechas. es que sí, estas fechas. Amalia de López, del Valle Verde, ya se petateó, mira, justamente, Mira, justamente. como la escritora. Verónica Alarcón Estrada, de la Española.
Catrina, Vela, Altar, Cecilia Córdoba de Ciudad Ideal. Oigan, pues muchas gracias, qué emociona ver que nos acompañan. A ver quién se lleva el libro. Sí, vamos a ver. Tú dale una vuelta y yo no veo. Yo le doy una, ¿tú no ves? La mano pachona, Sí, ahí va. Ándale, ahí va la mano pachona, la mano peluda. La mano peluda, ahí va. Y ahí va. Y se va a llevar el libro ¿Quién? de Cato. A ver, tú léelo. Mira, Gerardo Blanco, muchas felicidades, Gerardo, y sabes que puedes pasar aquí de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde con una identificación para que vayas a recoger tu libro. Sí, aprovéchalo, está buenísimo. Yo ya conocí a Cato, ese no lo he leído, pero el otro sí ya le eché una ojeada y vale la pena como Sí, este está muy padre también, de 4 segundos, estaba así como muy intenso. Sí, está muy padre, muy bien. Bueno, oigan, pues pasamos a responder algunas preguntas justamente que tienen que ver con esas frases de decir, ya se murió. La pregunta que nos hacían, que ya me cargó el payaso, es como si ya me morí. Sí. Pues fíjate que lo que más ¿Pero por qué el viable, payaso? Sí. Digo, a mí me dan tristeza los payasos, me dan miedo, de hecho. Lo más probable es que esta frase se gestó en el ambiente del rodeo. Ándale. Porque es típico en los rodeos que sale el jinete, se monta en el toro y ahí está, y de pronto ya no puede más y el toro le da una sangoloteada, lo tumba y cae de mal modo, no se puede parar ya porque quedó muy lastimado y entonces se acostumbra que entre el payaso del rodeo y va y lo carga y se lo lleva. Entonces se lo llevó el payaso. Se lo lleva el payaso, quiere decir que llegó, pues se dio un porrazo de tal modo que ya no se pudo parar. Y entonces eso se ha tomado también como sinónimo de ya se murió. O ya se petateó. Como ya se petateó. Como ya se petateó, que bueno, en el ambiente rural, en el campo, pues a la gente la velaban y la enterraban en el petate. Sí, había esa costumbre pues es que no había para más, o sea, hacer un ataúd era muy caro, entonces el petate funcionaba muy bien, porque ahí mismo lo velabas, práctico, pues y ya nomás lo hacías taco, así como hacer un taco, y así lo metías a la tumba y pues salía barato. Mira, ahí están los petates. Sí, ahí está, ese petateo. Sí. Oye, ¿y esto de chupar faros? Sí, decir ya chupé faros es otra que decir. Fíjate que yo creo que esta expresión en origen significó primero decir estoy acabado, como decir no propiamente muerto, pero eso al parecer tiene que ver, porque Faros es una marca de cigarros, ya tiene muchos años y siempre fue de los más baratos. Ya cuando pues, no había para más, chupabas Faros, ¿no? Porque los de lujo, los cigarros, había unos Lux Strike ahí que eran, no cualquiera los compraba. Entonces, importados. Sí, se decía que entonces cuando ya caías en desgracia económica, que ya no tenías ni para comer y ni siquiera para comprar cigarros buenos, entonces pues ya no te quedaba más que chupar faros. Aunque hay por ahí otras versiones de la leyenda, pero yo por lo que he seguido es la que más se adapta a lo que hemos encontrado. Entonces es un signo de que ya te cargó el payaso. Te cargó el payaso, sí. Oye, y un eufemismo que a mí me causa bastante gracia es esto de entregar el equipo. ¿no? Pues entregar el equipo. Entregar el equipo, porque, bueno, o sea, nuestro cuerpecito santo, ¿verdad? Es nuestro equipo en este mundo. Entonces, pues ya cuando nos vamos de él, pues lo tenemos que entregar. Así como el bombero va a la estación, entrega su equipo, pues nosotros también. Y a propósito de entregar el equipo, nosotros tenemos ya que irnos, pero antes que nada tenemos que dar gracias a nuestros patrocinadores, Cosméticos de Camerino y a la Escuela de Susi Sosa El Unicornio por el maquillaje. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos, pues Mariana García Luna, nos vemos el próximo martes. Los esperamos el jueves 2 de noviembre en el Panteón Valle de la Paz, ahí en San Pedro, a las 5 de la tarde. Pues por ahí los veo y además el próximo martes aquí en esta mesa donde a ver qué palabras ponemos para usted. Hasta la próxima.